Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Una semana más de Museos en Cuarentena por Museo de los Museos, este espacio de amistad virtual entre museólogos y museólogas de Iberoamérica. Les doy la cordial bienvenida nuevamente. Ya en esta la sesión 16, estamos cumpliendo 4 meses de impresionante, siempre me sorprende esto de la cantidad de emisiones que ya llevamos al aire. Y esta semana, bueno, tenemos un invitado especial, quien nos acompaña y colabora desde Uruguay. Ya se los voy a presentar ahora en este preciso minuto. Es Facundo de Almeida. ¿Cómo estás, ¿Qué Facundo? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, muy bien. Aquí motivados por también poder conversar esta tarde contigo, al igual que todas las personas que ya se están conectando a la transmisión. Así que antes de partir y leer un poco, hacer una introducción sobre ti, quería que nos conectáramos también a la transmisión. Así que en esta oportunidad Facundo va a hacer la conexión desde Mapi y yo lo voy a seguir desde la cuenta de Museo de los Museos. Así que para que se vayan conectando también a eso. Así que hacemos la conexión y partimos luego de aquello. Así que bueno, a quienes se vienen conectando también en la señal de YouTube y de Ahí Facebook. ya comencé a transmitir. Perfecto, entonces, vamos acá te veo. Aquí te estoy viendo, Facundo, y te voy a enviar una invitación. Ya, ahí te envié la invitación. Estamos a punto de conectarnos y partimos entonces la transmisión. Perfecto, ahora sí. Ahí está. Eso, no sé si tú tienes un audio, porque parece que Sí, sí, sí. tenemos Vamos a bajarlo. eso, súper. Yo también de hecho voy a bajar mi audio para tener solo un retorno de audio. ¿Ahora no me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Exacto. Entonces, bueno, damos comienzo entonces a esta nueva sesión de Museo en Cuarentena. Estamos, bueno, con Facundo de Almeida desde Uruguay. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador en Argentina. Es magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares y magíster en Museología por el Instituto Iberoamericano de Museología. Actualmente es director del MAPI, Museo de Arte Precolombino e Indígena, dependiente de la Intendencia de Montevideo. Es docente de gestión cultural en la Universidad de la República y también de gestión del patrimonio universal en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y de Museología, Instituto Iberoamericano de Museología de España. Así que nuevamente ahora reiteramos la bienvenida a Facundo y ya podemos comenzar luego de esa presentación a saber un poco más de ti. Como todas las semanas, bueno, este es un espacio de diálogo, de colaboración también y tratamos de generar una red afectiva, por lo tanto siempre partimos conversando y enterándonos un poco cómo has estado viviendo ya estos meses de cuarentena en lo personal, pero también me gustaría que contaras un poco a nuestras amigas y amigos que se conectan el día de hoy, también cómo se ha estado viviendo en términos sociales la cuarentena, porque, bueno, Uruguay tiene una particularidad, es uno de los países, al menos de la región, que entiendo tiene la menor cantidad de contagios y se destaca no solo aquí, sino que también fuera del continente, que ha manejado de cierta forma muy bien la pandemia. Así que cuéntanos un poco para contextualizar también a quienes están conectando en esta nueva sesión. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho la invitación. La verdad que es un privilegio participar de este encuentro. Yo venía siguiendo ya desde los comienzos a Museos en Cuarentena y me parece realmente una iniciativa fantástica, ¿no? Llama la atención que si bien hay, digo, entre muchos museos tenemos vínculos y demás, pero llama la atención que haya tenido que suceder una situación tan excepcional como una cuarentena y una pandemia para que nos pongamos en contacto
entre todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, celebro la iniciativa y te felicito realmente por estas 16 ya emisiones de Museos en Cuarentena. Así que muchísimas gracias y saludos a todos los que están escuchando del otro lado. Les doy las bienvenidas desde aquí, desde el Uruguay. Me preguntabas cómo está viviendo el país. Bueno, felizmente Uruguay está llevando la situación de la pandemia a nivel país de un modo bastante positivo. Hay muy pocos casos. Desde un primer momento, de los primeros casos que hubo allí, los primeros días de marzo, se tomaron medidas de... Una cosa interesante, ¿no? Porque medidas de aislamiento social, pero no coercitivas, ¿no? Sino que, bueno, el gobierno, convocó a la población a tomar medidas de aislamiento, pero sin que nunca existiera una prohibición formal, digamos, de salir de la casa, ¿no? Y por otro lado, tampoco, si bien, digamos, la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril, sobre todo, la actividad digamos, bajó mucho, ¿no? Se contrajo mucho la actividad social y comercial y económica y demás. En ningún momento se detuvo un 100%, ¿no? O sea que siempre algo de actividad siguió habiendo. Sí, por supuesto, y ahí ya entrando un poco a lo que nos afecta a nosotros en particular, se suspendieron las actividades públicas, se suspendieron las actividades deportivas, por supuesto la asistencia al teatro, la asistencia al cine, se cerraron los museos y en general más bien la actividad de la administración pública, ¿no? Digo, la actividad privada, si bien algunas cosas cerraron justamente por la merma también de la circulación de las personas, pero de un modo u otro siguió funcionando. Entonces, de esa manera se pudo controlar muy rápidamente la situación. Hay un seguimiento muy minucioso de los nuevos casos y de los contactos. Ustedes piensen que en este momento hay unos 60 casos en todo el país. La mayor parte de ellos están concentrados en la frontera con Brasil. Tengan presente también que hay ciudades de frontera de Uruguay, entre Uruguay y Brasil, donde en realidad no hay una frontera propiamente dicha, ¿no? Sino que en realidad son ciudades que uno cruza una calle, de un lado es Brasil y del otro lado es Uruguay, ¿no? Entonces, por supuesto, el control es mucho más complicado que en una frontera de otro tipo, ¿no? Por lo menos, aunque haya una frontera terrestre, hay una distancia entre una y otra. Bueno, hay algunas ciudades entre Uruguay y Brasil que esto no sucede, pero así todo se pudo controlar la situación. Ayer hubo una cuestión puntual en un hospital aquí en Montevideo, donde hubo 8 contagios a partir de un paciente que entró entró por otra afección, se le hizo el test de coronavirus, le dio negativo, entonces lo siguieron tratando como un paciente, digamos, no de riesgo, y resulta que después empezó con síntomas y contagió a 7 personas, pero estamos hablando de una situación muy puntual y ya controlada. Entonces, la verdad que en ese sentido hemos tenido el privilegio de poder seguir haciendo una vida relativamente normal. Y yo el otro día comentaba, incluso con gente en Argentina y demás, donde el confinamiento allí sí es muy estricto, por lo menos en la zona de Buenos Aires y alrededores, que es muy diferente el no salir porque uno sabe que tiene que protegerse y proteger a los demás, pero en teoría poder hacerlo, y otra cosa, tener prohibido salir, ¿no? Yo creo que psicológicamente son muy distintas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad creo que es un privilegio poder estar en este país que ha controlado de esta manera la situación. Los museos, como les decía, cerramos todos a partir del 13 de marzo, se dictó un decreto presidencial donde se suspendían todo este tipo de actividades, y hasta el día de hoy están cerrados al público, si bien ya quienes trabajamos en los museos estamos yendo a trabajar al museo ya hace cerca de un mes más o menos, ¿no? Entonces eso también facilita mucho las cosas, porque si bien tuvimos un periodo de trabajo a través de las plataformas virtuales, en este momento ya estamos pudiendo trabajar en nuestros espacios habituales y compartiendo con los compañeros de trabajo que
bueno, es muy distinto, es mucho más fácil hacer cosas cuando uno comparte el mismo lugar. Y al día de hoy ya empezaron a circular, se han ido abriendo actividades en forma paulatina, ¿no? Hoy se anunció que a partir de la segunda semana de agosto se retoma el fútbol, que es una cuestión casi religiosa en este país, importantísima. Y en el día de hoy también ya han empezado a circular versiones fuertes de que tal vez la semana que viene o la otra, seguramente los museos vuelvan a abrir. Así que estamos esperando algún momento a otro la decisión del Ministerio de Salud Pública, de la Presidencia de la República, de poder volver a abrir las puertas al público, ¿no? De todos modos, bueno, conversábamos, Esteban, más temprano, creo que va a ser un desafío. No me animo a decir que va a ser empezar de nuevo, pero seguramente no va a ser tan automático como decir, bueno, vamos a abrir la puerta y a partir de ahora el público va a volver en la misma forma y en el mismo volumen que sucedía antes de toda esta situación. Y de hecho también en conversaciones con ahí si algún amigo, algún colega tiene algún antecedente para comentar, va a ser bienvenido, pero en conversaciones con amigos de museos de Europa que ya han abierto hace unos días, aparentemente la realidad estaría demostrando que no es tan fácil, ¿no? el retorno del público al museo, más allá de que podamos abrir las puertas. Exactamente, claro, una cosa es un gran anuncio dentro de este proceso, como dices tú, por ejemplo, en países como Argentina, Chile, partimos como bien laxo en el tema de la regulación de la pandemia, pero después con el tiempo, no sé, bueno, está bien demostrado, sobre todo cuando había una cantidad de contagios importante como en nuestro país, es que la única forma de atajar un poco el crecimiento de esa curva era por medio de una cuarentena muy estricta y al menos, o sea, según los últimos antecedentes de Chile, es que efectivamente se ha estado deteniendo un poco esa alza de contagio y también la cantidad de fallecidos. O sea, está dando de cierta forma resultados esa rigurosidad que ha sido por una parte bien compleja, sobre todo en la parte más psicológica y social de las personas. O sea, hay un tema no menor de manejar y que, bueno, obviamente yo creo que a todos los países, no solamente aquí en la región, sino que en el mundo les ha afectado en términos económicos y sobre todo, bueno, ya que estamos hablando del tema como del ámbito cultural, también ha traído unas consecuencias bien complejas, lo anticipamos, o sea, estábamos conversando un poco en la previa de cómo el mundo de la cultura se ha visto afectado. Tú dices que, bueno, en Uruguay, en el caso de Uruguay, si bien hay una vida relativamente normal, sí hay una alteración de las conductas habituales de la gente con respecto, sobre todo, a las prácticas culturales, a cómo la gente interactúa con el mundo de la cultura. Principalmente, bueno, en el caso de los museos, hay un Sí, claro. total, pero cuéntanos en general también cómo va y cómo ha afectado sobre todo a los trabajadores de la cultura en otras Claro, regiones. exactamente, Está bien exactamente. complicado. Exactamente, sí, eso me parece bien interesante. Y acá yo haría una distinción, si bien voy a particularizar un poco, haría una distinción entre el mundo de los museos y otras áreas de la cultura, ¿no? En definitiva, digo, por lo menos en el caso de Uruguay, el ámbito de los museos es el que está más protegido, porque o bien los museos son públicos, ¿no? Dependientes del Ministerio de Educación y Cultura o de la Intendencia de Montevideo, o bien como en el caso del MAPI, y hay otros casos también, el Museo Torres García, el Museo Gurvich, el Museo del Carnaval, somos museos de gestión mixta, ¿no? Donde si bien tenemos que generar recursos para poder funcionar, tenemos un apoyo del Estado, ¿no? Entonces, eso ha permitido que, digo, en el caso de los públicos, que el 100% de los trabajadores pudieran mantener sus salarios, y en el caso, por ejemplo, nuestro, no el 100%, porque hay un grupo de trabajadores que somos permanentes, digamos, y que estamos amparados con este aporte que hace la Intendencia de Montevideo, pero hay otros compañeros que son trabajadores temporarios, que los contratamos básicamente para cubrir el amplísimo programa educativo, ¿no?, que tenemos en el museo. Entonces, en ese caso, no se los pudo contratar y efectivamente hubo
pérdida real, digamos, de fuentes de trabajo. Ahora, si esto lo miramos hacia otros sectores, como puede ser la música o el teatro o el cine, por ejemplo, la producción de cine en Uruguay es muy intensa, no solamente por el cine nacional, digamos, sino como sitio de referencia de uso de locaciones internacionales. Aquí se produce mucha publicidad y mucho cine de terceros países que vienen al Uruguay a filmar por las locaciones y por la calidad de los equipos técnicos que hay aquí, y aparte porque hay facilidades desde el punto de vista del Estado para que esto suceda. Bueno, en estas áreas el impacto fue tremendo, ¿no? Porque de un día para el otro, digamos, fue perder completamente esas fuentes de trabajo, esos ingresos. Eso nosotros también lo vivimos en forma, de alguna manera directa, porque en el MAPI tenemos un espacio teatral, y de hecho teníamos previsto un estreno de una obra de teatro para el 18 de marzo, ya se había hecho un ensayo general, o sea, quedamos ahí a las puertitas, y entonces son sectores donde el impacto fue mucho más grande, ¿no? Entonces también por eso a mí me parece que tuvo lógica. El teatro todavía no abrió porque, bueno, es un poco más complejo también desde el punto de vista sanitario, pero sí ya algunas actividades vinculadas con la música en el Uruguay, por ejemplo, se liberaron, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hubo un criterio de empezar a liberar aquellas actividades en las cuales el impacto desde el punto de vista del empleo era mucho mayor, que no era justamente en el caso de los museos, más allá de que desde el punto de vista sanitario los museos es tal vez lo más fácil de resolver, ¿no? Digo, lo más fácil de protocolizar, digo, son, digamos, espacios más manejables Claro. que un espacio teatral, un espacio de música donde la gente está sentada una al lado de la otra, ¿no? Exactamente, sí, y yo también tengo la misma impresión, es mucho más controlable, además que, o sea, si bien hay descanso en los museos, hay zonas donde la gente se queda como más estática, por así decirlo, hay una cierta circulación que también se puede controlar, de hecho ya lo hemos visto en algunos museos de Europa donde hay una sola dirección del recorrido, lo que desde mi punto de vista igual es bastante complejo, no sé cómo se llama, no es lo habitual que nosotros estamos acostumbrados. Claro. O sea, eventualmente hay espacios, hay museos que tienen y funcionan así, pero la verdad es que uno está acostumbrado más bien a tener cierta autonomía en los recorridos del museo, por lo tanto, ese tipo de regulación se puede hacer, es controlable, pero ya está cambiando de alguna u otra forma lo que conocíamos como la experiencia museal. Claro, nos tira abajo toda la teoría museológica, ¿no? Nos retrotrae 30 años para atrás. No, pero de hecho es controlable y bueno, aquí por lo pronto, si bien no están oficialmente aprobados, a ver, aquí los protocolos para ser aprobados los elabora el sector, digamos, de gobierno que tiene responsabilidad sobre el tema, pero después tienen que pasar por el Ministerio de Salud Pública, De salud, por la claro. Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que depende de la Presidencia de la República, que es en definitiva la que aprueba el protocolo. Entonces, aquí ya los museos tenemos conocimiento, digamos, de un protocolo que elaboró el Ministerio de Educación y Cultura, que seguramente va a ser el que apruebe el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces, digo, ya tenemos pautas, ¿no? Digo, de hecho, en nuestro caso, ya esas pautas las hemos implementado. Cuestión de no perder ni 5 minutos el día que nos digan, pueden abrir la puerta, bueno, la abrimos 5 minutos después, ¿no? Pero quiero decir, en el campo de los museos es mucho más fácil, ¿no? Digo, y me meto un poquito ya más sobre el MAPI para contarles un poco. El MAPI está alojado en un edificio histórico, un edificio que es Monumento Histórico Nacional de fines del siglo XIX, que no fue concebido para museo. De hecho, el MAPI es un museo nuevito, digamos, tiene 17 años, sino que este edificio fue concebido como, se llamaba Centro Médico Hidrotermoterápico, ¿no? Era una especie de baños termales, ¿no? De baños romanos, digamos, por decirlo de alguna manera, Claro. del siglo XIX. Y entonces, curiosamente, ahora es una ventaja, porque es un espacio que fue concebido con un criterio sanitario del siglo XIX. Entonces, son techos altísimos de 6, 8 o 10 metros de alto, grandes volúmenes, una enorme circulación de aire, luz natural por todos lados, que desde el punto de vista museográfico siempre ha sido un problema, pero ahora resulta que es una Pero hoy bendición. es un beneficio, claro. Totalmente, porque estamos cumpliendo con todas las pautas que los expertos plantean a la hora de
digamos, de la protección frente a esta situación, ¿no? Entonces, en este contexto, digo, bueno, estamos a la espera de la reapertura y bueno, y hemos seguido trabajando, ¿no? O sea, nosotros a veces, tal vez generamos alguna confusión en el público y alguno nos llamaba por teléfono porque nosotros nunca dijimos que estábamos cerrados, ¿no? O sea, decimos, cerró el edificio, pero el museo nunca cerró. Nosotros seguimos trabajando, seguimos cumpliendo nuestra función como museo, digo, concebimos el museo como un servicio público, como un servicio cultural, y la verdad que estos 4 meses lo hemos seguido cumpliendo en forma ininterrumpida. Maravilloso, y eso en realidad quiero que le puedas contar también un poco de la iniciativa antes de pasar un poco a la actualidad, porque en todo este proceso ustedes igual han desarrollado propuestas súper interesantes, o sea, entendiendo que todos de alguna otra forma hemos tenido que transformar nuestras prácticas hacia la virtualidad. Pero ustedes han desarrollado en este tiempo propuestas súper interesantes en función de lo mismo que estás diciendo, o sea, como que me hace mucho sentido lo que tú me señalas como introducción para llegar a esa propuesta que ustedes realizaron en este contexto de pandemia y la virtualidad. Cuéntanos un poco de... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a hacer un poquito de antecedentes y ahí enganchar un poco con el título que proponía para este encuentro, ¿no? Digo, de ir más allá de los límites físicos y conceptuales, ¿no?, del museo. Y yo creo que esos antecedentes son los que nos permitieron de una manera muy inmediata poder reaccionar a este shock que significó para todos que, bueno, en nuestro caso, el viernes 13 de marzo nos dijeron el lunes siguiente ya no pueden abrir las puertas del museo, ¿no? Pero nosotros veníamos ya con una práctica de pensar un museo más allá de sus 4 paredes, ¿no? Aunque insisto en que estamos en un edificio maravilloso, bellísimo, muy amplio, tiene 5.000 metros cuadrados, pero nunca concebimos al MAPI como esas paredes que nos rodeaban, ¿no? Entonces, veníamos con prácticas anteriores, con algunos programas que incluso digamos, nos incitaban a sacar las actividades del museo fuera de la sede, ¿no? Entonces, de distinto tipo, por ejemplo, una de las, tal vez las más emblemáticas, es un programa que hace años veníamos haciendo, que es el MAPI va a la playa, ¿no? Ustedes piensen que Uruguay es un país pequeño, pero tiene 600 kilómetros de playa. Y eso nació un poco, digamos, transformamos, le dimos rigor conceptual a una broma, ¿no? Porque Montevideo está frente al Río de la Plata, ¿no? Un río que parece un mar. La Rambla es el lugar más lindo que tiene la ciudad, más bello que tiene la ciudad. Y por supuesto, a partir del mes de septiembre, octubre, hasta abril, mayo del año siguiente, es el lugar privilegiado de paseo y de ir a tomar mate, y ¿no?, de pasear, de salir, de hacer deportes. Entonces, este proyecto empezó con una broma que nosotros hacíamos y que decíamos que en el verano, en primavera-verano, decíamos Rambla mata MAPI, ¿no? O sea, decíamos, ¿quién va a ir al MAPI teniendo la Rambla? Sí, ¿no? toda la playa, claro. Nosotros mismos preferíamos estar en la Rambla y no dentro del museo. Entonces, un poco de esta broma nació este proyecto del MAPI va a la playa, que fue mucho más allá de la Rambla, porque terminamos haciendo actividades prácticamente en los 600 kilómetros de costa que tiene el país, y que justamente fue desarrollar actividades que tuvieran que ver con la propuesta del museo en las playas durante el periodo estival, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a buscar a la gente donde está, las personas donde están, y a proponerles actividades, digamos, asociadas a nuestra temática. Entonces, digo, para contarlo rápidamente, tal vez el clásico del MAPI de la playa eran los talleres de arqueología, hacer excavaciones en la arena, sacar objetos, y bueno, en una carpa montada en la playa, hacer de alguna manera también la práctica de laboratorio, ¿no? O sea, sacar los objetos, limpiarlos, bueno, analizarlos, pensar qué nos podían contar esos objetos. Y esto también muy asociado a una cuestión de educación. Con el equipo del museo de una forma, digamos, controlada, ¿ah? Bueno, pero esto no hay que hacerlo en cualquier lado, ¿ah? Y si hacen un pozo y aparece un objeto arqueológico paleontológico, inmediatamente tienen que llamar a un museo, a la universidad o a la Comisión de Patrimonio, ¿no? Entonces también tiene ese sentido.
Y allí hicimos muchas cosas, y recuerdo una muy especial que hicimos con el Museo La Ligua de Chile, que De fue Chile, claro. invitar hacia el grupo del museo que estaban recuperando el juego del palín, ¿no? El juego mapuche, el palín. Entonces terminamos haciendo en la Plaza de Montevideo y de Punta del Este campeonato de palín, que terminó con algún accidentado, porque bueno, ya se lo tomaron como una final de la Copa Libertadores, más o menos. Pero resultó muy interesante, porque también acá hago un paréntesis, ¿no? El tema indígena en Uruguay es muy particular, porque es un país donde no han permanecido grupos indígenas que mantuvieran sus prácticas culturales en forma ininterrumpida, como puede pasar en Chile, en Argentina, en Perú, en México, en Colombia, en Brasil. Entonces, acá lo indígena inmediatamente se asocia con lo prehistórico. ¿Ah? Entonces, una de nuestras tareas como museo es contar que lo indígena es algo contemporáneo, ¿no? De hecho, por eso también organizamos exposiciones que tienen que ver con lo indígena contemporáneo. En este momento, con las puertas cerradas, lamentablemente, pero tenemos una exposición de arte indígena de Australia, ¿no? Contemporáneo. Entonces, este tipo de actividades en la playa también apuntaban en ese sentido, una cosa lúdica, pero que permanentemente estuviera transmitiendo un contenido, un conocimiento sobre estos temas. En otra oportunidad trajimos un artista navajo de Estados Unidos que expuso en el MAPI y que impartió talleres de arte con arena en las playas también, ¿no? Entonces, bueno, esta práctica que también teníamos otro programa, el MAPI iba al campo, el MAPI iba a la calle, el MAPI iba a la plaza, ¿no? El MAPI siempre iba a algún lado. Entonces, yo creo que esto fue lo que nos facilitó cuando nos llegó el momento de decir, bueno, se cerraron las puertas, readaptarnos inmediatamente, porque nosotros ya teníamos en la cabeza un concepto de museo que no tenía que ver solo con el espacio físico del edificio. ¿no? Entonces, si nos teníamos que mudar al mundo virtual, lo íbamos a hacer, y lo hicimos muy rápidamente. Y por otro lado, ya también teníamos bastante trabajo realizado en el desarrollo de contenidos digitales para Internet, para redes sociales, ¿no? Y en alguna oportunidad desarrollamos un juego de plataformas con un indígena sugandino para el Plan Ceibal. El Plan Ceibal es un programa de gobierno muy grande aquí que permite que todos los niños y docentes de la educación pública tengan sus computadoras, pero además es un gran programa, no solamente les da, digamos, el hardware, sino que están permanentemente generando conocimiento y contenidos para este programa. Entonces, allí, por ejemplo, habíamos desarrollado un juego, estábamos presentes en Google Art Project con las colecciones del museo, bueno, en distintas instancias que ya nos daban, digamos, como una afinidad con el tema. Pero, como creo que nos había pasado a todos, a muchos, lo teníamos como algo muy secundario, ¿no? Como algo de alguna manera... complementario. O complementario, exactamente. Pero bueno, rápidamente, el viernes 13 nos dijeron que cerramos, el sábado 14 ya estábamos todos conectados por Skype, primero porque Zoom todavía no se había puesto de moda, así que arrancamos por Skype, y pensando en qué es lo que podíamos hacer. Y ahí tomamos un par de decisiones que me parece que fueron las que facilitaron, digamos, que esto funcionara, ¿no? La primera de ellas es que desde un primer minuto dijimos, nosotros no vamos a replicar contenidos anteriores, o sea, contenidos del mundo real en lo virtual, sino que vamos a generar nuevos contenidos. ¿Ah? O sea, vamos a seguir generando contenidos como venimos hasta ahora, pero en esta nueva situación. ¿Ah? Cosas nuevas. En segundo lugar, la otra cosa que nos planteamos es que esas cosas nuevas fueran en un formato pensado especialmente para el mundo virtual. ¿Ah? O sea, no traer formatos del mundo real, importarlos al mundo virtual, sino generar contenidos en este nuevo mundo virtual adaptados a ese mundo. Tuvimos una ventaja también, y es que hacía poco más de un año habíamos contratado una persona por un proyecto virtual, que es Mariana Elías, que es una genia, o como se dice en Uruguay, es una crack, que ella es hija de uruguayos, nació en México, vivió toda su vida en México, y venía a trabajar en televisión educativa en México. Entonces venía con un bagaje muy interesante para esta situación que nos tocaba vivir, ¿no? Entonces, hicimos varias cosas, ¿no? Pero tal vez por lo menos la que causó mayor interés fue que los integrantes del equipo del museo nos transformamos en avatar, nos transformamos en dibujos animados, ¿no? Unos dibujos animados más o menos parecidos a nosotros,
y a los cuales les pusimos la voz. Entonces, eso, en primer lugar, lo utilizamos, nosotros generamos una plataforma nueva, o sea, mantuvimos la página oficial, digamos, web del MAPI, pero hicimos una nueva, completamente nueva para lo virtual, ¿no? Que es mapi.uy/virtual. Cuestión de que hubiera un lugar donde estuvieran concentradas todas las actividades que nosotros estábamos planteando y planificando para esta nueva etapa, ¿no? O sea, con esta decisión bien clara de separarnos del mundo real, ¿sabes? Decir, bueno, nos volvemos virtuales. Como nos volvemos virtuales, hacemos esta plataforma y nosotros nos transformamos en virtuales, ¿no? O sea, como no podemos recibirlos en el museo, vamos a la casa. Entonces, ahí nació el programa El MAPI va a tu casa, ¿no? ¿En qué formato? En formato de avatar, ¿no? Que la ventaja que tienen muchas ventajas los avatars. La más obvia y principal para el contexto en que estábamos es que no contagian el coronavirus, ¿no? Esa es la primera. Pero tiene otras ventajas mucho mejores, que no les crece la barba, no les crece el pelo, no envejecen, ¿no? Son fenomenales los avatars. Entonces, esto en primer lugar los usamos los avatars para presentar las distintas secciones que tenía esta página, ¿no? Y mucho ensayo y error, ¿no? O sea, porque nos planteamos una estructura muy grande, después nos dimos cuenta que estábamos abarcando demasiadas cosas, o sea, de golpe empezamos a tener una dinámica que era más parecida a la de un medio de prensa que de un museo, o sea, todos los días teníamos que hacer algo nuevo, ¿no? Y muchas cosas por día. Las primeras semanas fueron realmente agotadoras, trabajamos mucho más que antes, ¿no? Y con mucha más presión que antes. En lugar de uno piensa en una exposición cada 3 meses, 4 meses, no sé qué, no. Aquel era generar novedades. Día a día. ¿Ah? Entonces, eso después lo fuimos ordenando un poco. Tampoco queríamos perder una cosa que es muy característica de nuestra propuesta de museo, que es la participación, ¿no? O sea que no tenemos visitantes sino participantes, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que planteamos fue tu casa es un museo. Entonces, con algunas instrucciones básicas de los modos de musealizar un objeto, invitábamos a las personas a que musealizaran un objeto en su casa y lo subieran a la plataforma. ¿Ah? Nuestro programa educativo es muy grande, ¿no? Nosotros el año pasado recibimos más de 35.000 niños entre edad escolar y de secundario, acá se dice liceales, 35.000 en Uruguay es muchísimo, para que ustedes tengan una idea, es más o menos el 25% de la población de 4 a 17 años, o sea, es mucho en términos porcentuales. Y teníamos muchas otras actividades, por ejemplo, hacemos cumpleaños infantiles temáticos en el museo, tuvimos otra instancia de participación, que es el Consejo de Niños del MAPI, que es un consejo asesor que yo tengo, que después ya se transformó en consejo ejecutor porque han sido curadores de exposiciones, ¿no? Entonces no queríamos perder esa cuestión participativa, entonces empezamos a también generar talleres a través de Zoom, ¿no? O sea, algunos, digamos, con viejos contenidos, pero con nuevos formatos, ¿no? Y también con nuevos contenidos. Porque justamente el siguiente paso, que fue el que, como les decía hace un ratito, causó más impacto, fue la creación de una serie web que es MAPI Virtual, la serie, donde los avatars nos transformamos en personajes de una serie que la característica que tiene es algo genial, ¿no? Eso me lo dijo Mariana Elías un día, me dice, mira, pensá que en esa serie podemos hacer todo lo que quisieras hacer en el mundo real y no podés. Y esto para un museo como el MAPI, que es un museo arqueológico, es fantástico, porque una de las cosas que nos permite es viajar al pasado, nos permite viajar a cualquier lugar. Entonces, en este momento, por ejemplo, les contaba hace un rato que hemos trabajado con este artista navajo, nos había quedado pendiente vincular la exposición de este artista navajo con la obra de Jackson Pollock, ¿no? Que tiene un vínculo muy estrecho, incluso contado por el propio Jackson Pollock. Entonces, en este momento los avatars están visitando una exposición de Jackson Pollock en el MoMA en 1941. Algo que de otro modo no podríamos hacer. Entonces, fuimos descubriendo la potencialidad, ¿no? Que tenía esta herramienta de esta serie web, ¿no? Donde aparte, imaginarán lo que nos divertimos grabando las voces para esa serie, sobre todo porque ninguno es profesional, ¿no? Entonces cometemos todos los errores posibles, ¿no? Pero nos permite, digamos, meternos en este mundo y, como les decía hace un rato, seguir cumpliendo la función del museo, ¿no? O sea, no la hemos dejado de cumplir en ningún momento.
pero, y con una repercusión enorme. O sea, hemos tenido en estos 4 meses cerca de 400.000 visitas a la plataforma virtual. Es algo que, o sea, para los números que manejamos en Uruguay, ustedes piensen que nosotros tenemos unos 70.000 visitantes anuales, 80.000 visitantes anuales, ¿ah? Y de golpe 400.000 personas entraron a la plataforma virtual. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que digamos, este mundo virtual que lo teníamos como complementario de alguna manera, y yo digo en nuestro caso por lo menos era subsidiario más que complementario, creo que tiene que pasar a ser realmente complementario, ¿no? O sea, nuestra nueva máxima es MAPI virtual vino para quedarse, ¿no? O sea, si la semana que viene podemos abrir la puerta o la otra semana podemos abrir la puerta, vamos a seguir no con todo, evidentemente, porque hay muchos contenidos que estaban pensados especialmente para esta etapa de pandemia, ¿no? Por ejemplo, armamos una cosa que es bastante básica, digamos, pero para nosotros tiene una función muy, muy importante, que es invitamos a personas a leer cuentos, ¿no? Pero eso, bueno, en el contexto de estar encerrado en su casa, es interesante poder sentarse frente a la computadora y ver que alguien le lee un cuento, ¿no? Para nosotros tenía una función, digamos, no pública, si ustedes quieren, no evidente, que es mantener una gran red de contactos que tenemos, pues trabajamos en red absolutamente, ¿no? Desde embajadas, instituciones, comunicadores, actores, periodistas, bueno, en general toda una red de contactos nacional e internacional que queríamos mantener a pesar de que estuviéramos con las puertas cerradas. ¿Ah? Entonces, invitarlos a leer era una forma de mantener ese diálogo y ese permanente. Esa propuesta, bueno, pierde un poco el sentido si ya todos volvimos a nuestra vida normal. ¿Ah? Pero otras no, ¿no? Por ejemplo, la serie, que nos permite hacer cosas que en el mundo real no podemos hacer, sin dudas va a continuar. Pues aparte es un hit, ¿no? Ahora se me llama en 50 sale el próximo capítulo, ¿no? Entonces, de alguna manera ese fue el modo de trabajo y también con una cuestión subyacente, esto lo digo porque creo que seguramente la mayor parte de los que están por aquí son colegas, lo van a sentir, ¿no? Era también mantener nuestro espíritu también, ¿no? O sea, poder seguir trabajando, poder seguir generando contenidos, poder seguir generando propuestas, poder seguir teniendo la cabeza ocupada en un contexto en el cual tal vez la palabra que más nos resuena a todos es incertidumbre, ¿no? Donde no sabemos si esto va a durar un día, 5, 10, 15, bueno, al principio pensábamos que iban a ser 15 días, estábamos por 4 meses. ¿Ah? También tenía un sentido de cuestionar al equipo del museo, que podamos tener un nuevo objetivo en común, ¿no? Es más, yo les digo algo, nosotros tenemos reuniones periódicas de trabajo, ¿no? En el museo, como seguramente todas las instituciones que están ejecutando las tienen, pero fueron mucho más efectivas y mucho más, hasta les diría, solidarias las reuniones virtuales que tuvimos en el momento más crítico de la pandemia y las presenciales que habíamos tenido antes, ¿no? Entonces, también pensar hacia adentro, ¿no? Dentro de la institución, no solamente qué pasa hacia afuera, sino hacia adentro, de cómo mantener al equipo unido, al equipo, como decía recién, en pos de un objetivo común, ¿no? Y de golpe también muy igualitario, ¿no? Porque todos nos transformamos en avatar, éramos todos esos dibujitos animados que encontrarán por ahí siempre en el canal de YouTube del MAPE. Entonces, realmente creo que eso nos dio la fuerza suficiente para atravesar esta situación, nos proyecta hacia el futuro de otra manera, ¿ah? O sea, pues yo, a ver, si ustedes me piden que pase una raya, yo creo que al final fue positivo, ¿no? Al final fue positivo, nos permitió ordenar cosas que uno en la cotidianeidad del museo abierto no hace, nos permitió darnos cuenta que la virtualidad tiene un alcance, una potencialidad y una utilidad mucho mayor de la que uno trae. Uno en teoría por ahí lo sabe, ¿ah? Pero una cosa es saberlo en la teoría y hacerlo de vez en cuando, y otra cosa es que estos proyectos, uno los tiene en carpeta y demás, de golpe pasan a ser la actividad principal del museo. ¿Ah? Y por otro lado, este tipo de cosas, o sea, por lo menos en lo personal, digo, no he estado en contacto con colegas de todo el mundo como nunca antes.
como nunca antes. Y eso que digo, somos un museo que tiene un recorrido internacional importante, hemos tenido exposiciones de gira en el Museo Vaticano, en China, en Alemania, en España, o sea, tenemos una vocación internacional. Pero el contacto que hemos tenido en estos 4 meses, les aseguro que, o sea, poder hablar con un colega de otro museo, de otro país, durante 45 minutos por teléfono, creo que no me había pasado nunca, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, también yo quería aprovechar esta oportunidad, más allá de lo duro que ha sido para todos, de lo duro que ha sido para todos, del impacto que ha tenido desde el punto de vista del trabajo de muchas personas, ¿no? De las crisis que seguramente va a generar en nuestros países. De todos modos, yo lo que quería era transmitirles un mensaje de optimismo, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, busquemos el lado positivo de esto que nos pasó, que es algo que no es culpa de nadie, o sea, sucedió, que no está en nuestras manos resolverlo, ¿no? Porque a veces uno tiene dificultades y es uno el que las tiene que resolver. Bueno, en este caso no podíamos hacer nada para resolver una situación que era absolutamente externa. Entonces, me parece que también tenemos que, además de lamentarnos por todo lo duro y difícil que es, y esto, yo sé que también lo digo con la ventaja de estar en un país donde ahora puedo salir a la calle sin ningún problema. O sea, soy consciente de eso. Pero me parece que también tenemos que buscar el lado positivo, y bueno, esto para mí este tipo de encuentros es tal vez lo más positivo de lo que ha pasado en estos meses, ¿no? Así que bueno, esa es un poco nuestra experiencia, que no fue más que dar continuidad a una filosofía de trabajo en el museo, en el cual lo importante son las personas que van al museo y las personas que trabajan en el museo, y donde puede ser algo que seguramente va a causar controversia, no importa, donde los bienes culturales en algún punto son secundarios, más allá de que sean importantísimos. Pero me parece que una institución cultural tiene que poner el foco en las personas, ¿no? Ayer o antes de ayer me mandaron un cuestionario de un diario aquí del Observador de Uruguay, y me decían, bueno, ¿qué es lo que, digamos, lo más importante que perdió el MAPI con el museo cerrado? Y yo les contesté, les decía, miren, para mí lo más importante que perdió es haber dejado de ser un lugar de encuentro. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos muchos programas vinculados a lo social, no tenemos una escuela, taller de restauración para restaurar y mantener el edificio con programas sociales, tenemos un programa de producción de objetos para la tienda a partir de descartes de desechos industriales con un diseñador industrial argentino, pero que la fabricación de los objetos con desechos del propio museo, o sea, con nuestros desechos producimos objetos para la tienda, la fabricación de los objetos la hacen expresos, ¿no? Personas que salieron de la cárcel en los últimos 6 meses, esos son los que la fabrican, cobrando, por supuesto, por ese trabajo. Entonces tenemos mucho vínculo con lo social. Y por otro lado, también les decía hace un rato, por ejemplo, digo, para poner un ejemplo, mucho vínculo con embajadas. Somos un museo que tiene colecciones, digamos, que no es nada, las colecciones es un horror, pero tenemos colecciones de todas partes, ¿no? Desde América del Norte hasta América del Sur. Entonces, eso inmediatamente nos genera mucho vínculo con embajadas que hacen sus días nacionales, sus actividades, sus exposiciones en el museo. Entonces, es frecuente que, por ejemplo, en Mati Café, que tenemos un café, un restaurante divino, haya en una mesa 2 embajadores charlando, y en la otra mesa haya 2 expertos que pararon de trabajar en el sector de producción de objetos. Entonces, me preguntaban qué es lo más importante que se perdió. Lo más importante que se perdió es eso, ese lugar de encuentro, que eso sí es irreproducible en el mundo virtual. Porque cuando nos encontramos en el mundo virtual, nos encontramos los parecidos. En los espacios culturales se encuentran los distintos. Y yo creo que ese es el gran sentido de un museo. Un lugar donde la comunidad en todas sus expresiones se puede encontrar, se pueda apropiar de ese espacio y puedan tomarlo como propio, ¿no? O sea, puedan hacer propio ese lugar. Y esto es lo que extrañamos. Extrañamos que el edificio esté en silencio. Nosotros recibíamos por día 400, 500 niños, que obviamente era imposible callarlos, y aparte no queríamos callarlos, queríamos que gritaran lo más fuerte posible,
y que tomaran el museo como su casa. Entonces, hoy entrar a trabajar en el museo y escucharlo en silencio, la verdad que nos parte el alma a todos los que trabajamos ahí. Entonces, lo que estamos ahora es esperando poder volver a abrir las puertas para poder volver a recuperar este espacio de encuentro que en definitiva es como concebimos al MAP. Hoy súper interesante tus reflexiones, me quedaron dando vueltas muchas cosas y claro, me parece bien coherente lo que ustedes plantean desde mucho antes, o sea, el trabajo que haces con tu equipo es increíble, bueno, el tema de integrar a las personas en sus prácticas y no solamente como una voz opinante, por ejemplo, lo del Consejo de los Niños, que bueno, por algo también obtuvo el reconocimiento de Museo en su momento, me parece notable porque además incorpora voces que no están muy habituadas a ser incorporadas por la mayor parte de los espacios, como son las infancias. De hecho, lo hablamos también hace un par de semanas con Irene de la Jara, por lo tanto es una iniciativa bien valiosa y comprendo cómo debe sentirse ese eco en un espacio que acostumbra estar lleno de vida, lleno de personas diversas, como lo mencionaste, pero nada, me parece extremadamente coherente y con mucha fuerza como las prácticas que han tratado de incorporar en este proceso que tú mismo lo mencionaste. Me parece súper esperanzador y bien bello el mensaje que proyecta, al menos en esta charla el día de hoy, que tiene que ver con un poco esta oportunidad de ser creativos, de innovar dentro de este contexto, que si bien es bastante terrible, pero nos permite unirnos en una forma mucho más como transversal, tanto en la interna, pero también con el resto de las personas. Ahora quería hacerte una pregunta, Facundo, muy como puntual con respecto, porque me llamó mucho la atención el tema de la serie que están realizando, que tú la proyectas que siga en el futuro, pero en términos de producción, ¿cómo lo lograron hacer eso? ¿Cuánto se demoran, por ejemplo, sacar un capítulo? ¿Cuál es la frecuencia de esta serie animada? Porque está muy interesante el resultado. Bueno, la primera cuestión con respecto a eso es que me han preguntado, ¿no? Aquí en Uruguay, incluso nos han pedido instituciones y demás que querían hacer cosas parecidas, entonces me decían, bueno, ¿cómo es el equipo de producción que tienen? Bueno, el equipo de producción es Mariana, es una persona. Primera aclaración. En la realización, ¿no? Después sí en el guión intervenimos distintos integrantes del equipo, ¿no? Para ir construyendo, digamos, la temática del guión. Pero lo vamos haciendo muy sobre la marcha también, ¿eh? Digo, no es que tengamos una proyección, por lo menos desde el punto de vista de los contenidos a muy largo plazo, porque también en algunas cuestiones vamos jugando con la realidad, digamos, la vamos metiendo en la actualidad. Exactamente. Claro. A ver, una cosa que hicimos muy prudente es no anunciar una frecuencia estricta, ¿no? Porque Mariana, además de hacer eso, está generando muchos otros contenidos que tienen que ver con lo audiovisual para nuestra plataforma virtual. Más o menos una vez por semana, una vez cada 10 días sale un capítulo, ¿no? Entre 7 y 10 días sale un capítulo nuevo. Tienen entre 3, 4, 5, 6 minutos, hasta ahora los más largos. Lo que pasa es, bueno, digo, no le voy a quitar mérito a Mariana porque es una genia realmente. Espero que esté escuchando, así se pone contenta, no lo sé. Y si no, alguien que le cuente. Pero bueno, digo, hoy el software, digamos, lo que hicimos fue comprar la licencia de un software que permite desarrollar este tipo de dibujos, ¿no? De avatar, a partir de digamos, unas cuestiones preformateadas, ¿no? De todos modos, tiene bastante, digamos, bastante amplitud. Si entran después a verla, van a ver que, digo, a mí me conocen la cara ahora, van a ver que se parece bastante a mí. Entonces, digo, más o menos esa es la frecuencia, ¿no? Y el contenido, como les decía recién, lo vamos generando en cada capítulo, tratando, digo, los primeros capítulos fueron más bien introductorios, ya en estos nos estamos metiendo en cuestiones más temáticas, ¿ah? Por ahora lo estamos ideando para esto, ¿no? Un poco para los pendientes, las cosas que quisimos hacer en algún momento y no las pudimos hacer, bueno, las estamos haciendo ahí, ¿no?
Pero bueno, van a ver que una cosa que tiene bien interesante que pudo lograr Mariana y que en los próximos capítulos todavía va a ir por más, es mezclar escenario virtual con escenario real, ¿no? Entonces, el primer capítulo, los Avatar están dentro del museo, de un museo virtual, ¿ah? Y bueno, y ya al final del primer capítulo se anticipa un poco la idea, y ya en el segundo capítulo lo que sucede es que de golpe se dan cuenta que pueden salir al mundo real, ¿no? Entonces salen a la calle del museo, ¿no? La imagen es la calle del museo, el frente del museo, ¿no? Bueno, esto, no, como dicen ahora los jóvenes, los niños, no los voy a expoliar, ¿no? Pero en los próximos capítulos esto va a ir teniendo todavía mayor complejidad, ¿no? Este vínculo entre el mundo virtual y el mundo real, porque justamente nos interesa desarrollar esa idea, ¿no? O sea, que no sea solo un dibujo animado con contenido, sino que empiece a interactuar con otros contenidos reales, ¿no? Con otros contenidos reales. Y la verdad que digo, ha sido realmente un hallazgo, ¿no? O sea, porque por esto que les mencionaba hace un rato, o sea, poder empezar a contar cosas de una manera muy amena, muy divertida, ¿no? Pero, digo, sin corrernos ni un milímetro de lo que son contenidos propios del MAPI, ¿no? Entonces, digo, yo creo que ya lo ha tenido y que va a tener cada vez un impacto mucho mayor y es digamos, es uno de los productos que sin duda vamos a continuar porque, o sea, es muy versátil, ¿no? Digo, es muy versátil y es, como decía al principio, un lenguaje, un formato, bueno, estrictamente pensado para el mundo virtual, entonces funciona muy bien, ¿no? Digo, bueno, más allá de subirlo al canal del YouTube del MAPI o a la plataforma de MAPI virtual, por ejemplo, lo mandamos por WhatsApp, ¿no? O sea, lo podemos mandar por WhatsApp. Entonces, digo, tiene un alcance que difícilmente consigamos con la mejor de las exposiciones que podemos hacer en el museo sin ir en detrimento de las exposiciones. No se me enoje nadie. Hacemos lindas exposiciones también, muy profundas, muy maravillosas. No se enoje nadie, por favor. No, a mí me parece muy interesante y es verdad, al menos el formato te permite explorar y llegar a otros públicos. De hecho, yo me imagino también, ¿por qué no pensar quizá en la televisión pública de Uruguay también exhibiendo este contenido y está súper Sí, ha interesante? habido, Todo se amplifica mucho más. sí, ha habido algún contacto por ese lado. Estamos también en conversación, no les voy a decir que en cuál, porque todavía las conversaciones no están avanzadas, pero con un portal que hay en Uruguay, que es un portal que tiene digamos, mucho público, muchas visitas. Tiene esa ventaja también, ¿no? O sea, que es muy versátil, no solamente en cuanto a los contenidos, sino a los canales de difusión que se pueden utilizar para que las personas lo vean, que en definitiva, bueno, ¿no? Digo, es lo que todos queremos con nuestros museos, que llegar con un contenido, ¿no? a diferentes segmentos de público. Ese contenido después lo podemos hacer en un seminario científico. Digo, ahora, por ejemplo, estamos próximos a publicar, y aprovecho también para contarles, un libro con una investigación que hizo una arqueomusicóloga argentina sobre piezas que nosotros tenemos en la colección, que son instrumentos musicales precolombinos procedentes de lo que hoy es el Ecuador, donde además tuvimos el apoyo de un hospital público y un hospital privado de Uruguay, entonces pudimos hacer radiografías y tomografías computadas a estas piezas, o sea, fue una investigación de 2-3 años muy intensa. Entonces, bueno, eso va a terminar en un libro científico que ya está en imprenta, ¿no? Y seguramente en una exposición y seguramente en varios seminarios. Cuento esto para que no crean que lo único que hacemos son dibujitos animados en el MAPI. También hacemos investigación científica de la buena. Pero bueno, ese apunta un público. O sea, ese libro está dirigido a arqueólogos, a antropólogos, a musicólogos. Ahora, seguramente los Avatar en algún momento van a ir, Mónica Gudemos desde Córdoba, de la ciudad de Córdoba en Argentina, seguramente los Avatar en algún momento la van a ir a visitar, Mónica. Entonces, vamos a poder contar el mismo contenido con otra densidad, por supuesto, informativa, en otro formato para otro público, ¿no? Entonces, digo, en definitiva es eso, es ir pensando distintos formatos para distintos públicos y
Y nuestro contenido, que en definitiva, en el fondo es valorizar, revalorizar y dar a conocer las culturas originarias, pasadas y presentes, ya no del continente americano, porque hemos hecho cosas con Rusia, con Etiopía y ahora con Australia, contarlas de distintos modos, ¿no? O sea, otra cosa, digo, también les cuento, tenemos el privilegio de contar en el MAPI con un coro en residencia, un coro profesional que dirige la maestra Cristina García Vanegas y un coro de niños que también dirige Cristina García Vanegas, que hacen repertorio barroco latinoamericano. Entonces, bueno, seguimos hablando de lo mismo en conciertos, o con obras de teatro. Hace un rato les contaba de este Tucano, ¿no? Que es este juego que hicimos para el Plan Ceibal. Ese mismo personaje Tucano lo transformamos, le pedimos a una autora que escriba una obra de teatro para niños, entonces ese personaje, la continuación de la historia del juego, ¿no? Siguió en una obra de teatro. Entonces, digamos, lo mismo hacemos en los cumpleaños infantiles, que son temáticos. Entonces tienen talleres en los cumpleaños que están vinculados con la temática del museo. Entonces digo, el formato es el que corresponda para el segmento de público que querramos llegar en el momento específico en el que querramos llegar. Porque una cosa es un niño en un cumpleaños, otra cosa es un niño, por ejemplo, haciendo con la escuela, otra cosa es un arqueólogo, otra cosa es un melómano, ¿no? El contenido es siempre el mismo. Siempre hablamos de lo mismo, no hablamos de otra cosa, hablamos siempre de lo mismo. Lo que pasa es que vamos adaptando los formatos, o sea, los contenidos a los formatos adecuados al público y al momento en que nos estamos contactando con ese público. Maravilloso, Facundo. Hoy muy interesante todo lo que has planteado el día de hoy. Ya se nos está acabando el tiempo de transmisión, pasó volando la hora. De hecho, exactamente, vamos a entrar en la hora, así que para dejar un momento más bien de participación, estaba revisando si tenemos preguntas acá en la transmisión y más bien comentarios y saludos, pero te los voy a leer y voy a compartirlos también con los y las amigas de Instagram para que lo sepan, y hablando un poco con lo que tú estabas diciendo, que finalmente todo esto nos ha servido para establecer vínculos entre colegas, amigos de distintos países. Por ejemplo, acá Castillo Garriga Dori te saluda desde Cuba. Figúrate, estamos también muy bien. Llegando a Cuba. Acá, por ejemplo, un saludo del Musac de Guatemala, Flor Santizo, una amiga tuya, según entiendo, Silvana Loay, un fuerte abrazo, querido Facundo, desde Argentina. También tenemos, mira, también mucha gente como de aquí de Uruguay también, tenemos representante María Kibus, o Kibus, de Uruguay, Entre Ríos. Así que tenemos una serie de personas participando de distintas regiones de distintos países de América. Así que, Facundo, mira, ya se nos está acabando el tiempo y antes que se nos caiga la señal del Instagram, me gustaría que pudiéramos cerrar igual con algunas palabras, si es que tienen alguna reflexión o pasar un dato. Tú ya hiciste tu pequeño spoiler de la publicación, después les voy a dar el mío antes de que cierres tú la transmisión. Así que eso, y bueno, en primer lugar también despedirme de ti y agradecerte por poder colaborar, compartir la experiencia y sobre todo estas increíbles iniciativas, no solamente en el contexto de pandemia, sino que lo que ya venían desarrollando y obviamente ahora se ve reflejado con una coherencia que de verdad es admirable. Y bueno, felicitaciones a Mariana y felicitaciones a todo el equipo también de MAPI. Vamos a estar súper atentos a lo que vaya a pasar, porque, insisto, o sea, los museos uruguayos van a ser también uno de los primeros de la región que van a estar volviendo a una atención de público presencial, así que vamos desde luego todos los otros países a estar muy presentes. Así que nuevamente te lo agradezco y bueno, tienes un minuto yo creo para cerrar antes que se nos caiga la transmisión. Bárbaro. Bueno, agradecerte nuevamente, agradecerle a todos los que están escuchando del otro lado. Me da pena que no podamos interactuar más, pero muy agradecido. Agradecerle a todo el equipo del MAPI, porque la mencioné mucho a Mariana, porque hablamos de estas propuestas virtuales, pero es todo un equipo fantástico. No somos muchos, somos 12 en total, contando personal de limpieza y demás, pero muy comprometido y muy profesional.
invitarlos a visitar MAPI Virtual, que es mapi.uy/virtual. Allí van a encontrar todas las propuestas que desarrollamos para este periodo. Y decirles a todos que los que han escrito, que me encantaría que podamos seguir en contacto, que las puertas de Uruguay y del MAPI están abiertas para todos ustedes. Somos un museo que nos gusta hacer proyectos con otros museos, con otras instituciones, así que lo que se les ocurra, me escriben, les voy a dejar mi correo electrónico también, que es almeida@mapi.uy, almeida@mapi.uy. Me escriben y nos ponemos a pensar cosas juntos para el futuro. Y Esteban, de nuevo te felicito, es una enorme labor la que estás haciendo, no sé si vos te das cuenta de la importancia que tiene esto, no te das cuenta, te lo digo yo. Así que bueno, muchísimas gracias y gran saludo desde Uruguay. Vale, no, gracias a ti. Yo creo que una vez que pase todo esto, ahí sí voy a ver un poco la importancia que tiene todo esto. O sea, es un proceso, ha sido increíble lo que se ha dado, pero de verdad está súper interesante. Yo creo que va a ser como un testimonio al futuro, donde ya estamos ahí metiendo todo esto en esta cápsula del tiempo para ver, obviamente, el presente y lo que se viene post pandemia también. Así que nuevamente te agradezco estar acá, participar, ser parte de este proyecto de Museo en Cuarentena. Y antes de despedirme, voy a hacer mi spoiler. Entonces, la próxima semana ya estamos en la sesión número 17 de Museo en Cuarentena y vamos a viajar a otro país donde no hemos estado, que es Bolivia. Les sugiero que lo vean porque va a estar extremadamente interesante lo que están pasando cosas, bueno, así como tú diste este mensaje optimista y parece que la verdad no nos estamos pasando tan bien. Hay hartos temas sociales, por lo tanto estamos ahí bien preocupados con lo que pasa con los países hermanos, así que eso, les dejo la invitación para la próxima semana, nuevamente los días miércoles, 20 horas de Chile. Vamos a estar anunciando también a nuestra próxima invitada desde Bolivia el próximo lunes. Así que les dejo un abrazo a todos y todas. Y nuevamente, Facundo, muchas gracias. Y nos estamos viendo. Te invito también a pasar por el muro de Museo de los Museos por si hay alguna interacción y a compartir algunos comentarios con la gente en ese formato. Así que gracias, Facundo, y que estén muy bien. Un abrazo. Que estés bien, chao. Chao a todos y todos.